Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Bueno, pues hace un par de semanas hubo elecciones en España y en esas elecciones todas las predicciones que había a través de las encuestas señalaban que pues iba a arrasar la centro derecha acompañada de su aliado Vox de ultraderecha. Y bueno, no fue así. No fue así y tanto que ahora pues parece que el señor Pedro Sánchez en España está en buenas condiciones de incluso formar gobierno porque bueno, no alcanzaron los escaños que se supone iban a arrasar y que le iban a permitir a la centro derecha y a Vox formar gobierno. Ese tema de las encuestas, bueno, pues evidentemente muchas se han equivocado. Algunas los han acusado de que, pues bueno, gana la encuesta el que paga la encuesta. Otros de imprecisiones, otros de, pues sí, yo dije que iba a ganar, no ganó por 20 puntos, pero ganó por 8. Muy parecido a lo que sucedió en los comicios pasados de el Estado de México, donde No, se decía que iban a arrasar por 20 puntos y bueno, ganó más bien Delfina más o son. menos por 8, aunque algunos encuestadores señalaron eso. Y hasta donde Bueno, yo sé, sí ha sido Mónica el enlace que hemos tenido. Enrique, estamos al aire, ¿eh? Enrique Andrade, si quieres ponerle mute, por Este, favor. Gracias. y bien, bien, vamos muy bien. Entonces, bueno, pues aquí tuvimos un pequeño lapsus de interrupción. Entonces, hoy invitamos a Isabela Cordeneanu, que ustedes saben que es investigadora, historiadora, sabe mucho sobre encuestas. Y también a Enrique Andrade, es consejero del INE, que ahorita pues se nos vuelve a sumar. Pero Isabela, si quieres comenzar con el tema de las encuestas, si son instrumento de estrategia política electoral, si las paga el que paga, si son instrumentos de desinformación. ¿Cómo ves, Isabela? Bueno, primero quiero empezar con una expresión de el investigador de la opinión pública y al mismo tiempo el encuestador del periódico El Financiero, Alejandro Moreno, Álvarez, no Alito Moreno, o sea, Alejandro Moreno, que en una reflexión sobre lo que pasa con las encuestas en México, dice que estamos rodeados de narrativas encuestocéntricas. Y esto no nos hace muy bien, ¿no? Porque, como vemos, hay una tendencia de utilizar la encuesta para todos lados, ¿no? Entonces, esto está desgastando un ejercicio, un instrumento de investigación que puede ser muy útil. Sin embargo, tenemos que ver que todo eso se está simplificando, ¿no? Todo se reduce a una encuesta. Y además se reduce a una encuesta que da los datos en bruto, los datos crudos, sin cocinar. ¿A qué me refiero con esto? Hablando de las elecciones de España, pero me voy a las de las comunidades, una encuesta que publica el periódico ABC lo hace una consultora que se llama GAD3. Y fueron los que más acertaron. El artículo está en internet, pueden comparar los datos. Y en entrevista con la directora de GAD3, ella menciona una metáfora muy importante. Lo más fuerte de un restaurante es la cocina. ¿Por qué? Porque a diferencia de cómo se presentan los datos en México, por ejemplo, los datos en otros países se cocinan. ¿Qué quiere decir eso? No vamos a dar el dato en bruto. No voy a preguntarle a una muestra, aunque puedo hacer cualquier cálculo muestral, por quién vas a votar y voy a dar este dato. Lo que nos menciona la directora del GAD es que ellos utilizan una metodología muy compleja. Empiezan con un estudio de tendencias, empiezan con grupos de discusión donde están escuchando a la gente. Ella dice esto, lo más importante es saber escuchar. En segundo lugar, estos datos lo meten a un software en donde también una variable importante son las emociones sociales. Yo insisto, desde hace mucho tiempo, mi tema de investigación desde hace 5 años es sobre las emociones y la política, pero pues hay mucha gente que todavía dice que somos seres razonables y no lo somos. Después estos datos van para hacer cuestionarios y esto pasa a manos de 102 teleoperadores, me recuerdo, con un entrenamiento muy sólido en hacer entrevistas telefónicas. Estos datos de las encuestas telefónicas nuevamente entran a un software y de ahí van con analistas. Utilizan más de 30 analistas y es el analista el que está dando la predicción de voto. No es lo que sale en crudo de las encuestas.
Y el segundo ejemplo es el de una empresa brasileña que fue la que se metió a España. La encuesta no fue pagada por nadie, fue un experimento, o sea, un experimento en el sentido estadístico, no solo experimento como de laboratorio en química. Ellos ya hicieron encuestas con resultados muy exactos en Brasil, que es un país complicado, como sabemos, en Estados Unidos y no me acuerdo en cuál otros 2 países más, y ahora entraron en España. ¿Qué hicieron ellos? Utilizaron inteligencia artificial. Entonces, cambian la manera de muestreo y utilizan una mezcla de Big Data, de inteligencia artificial, lanzan los cuestionarios por internet, es un tipo de muestreo que se llama river sampling, muestreo de río. ¿Por qué? Porque hacen un sitio web, la gente entra libremente y navega por el sitio web y les son presentados publicidad. En función de la publicidad a la cual están reaccionando, se les asigna un segmento en la muestra. Entonces estamos utilizando neurociencias, inteligencia artificial y cuestionarios a través de Internet. El método es 100% a través de cuestionarios digitales. Luego van a lo que llamamos calibrar la muestra, empiezan a eliminar los casos duplicados, no se quedan con esta muestra en bruto y ya no quieren decir más de la metodología, por supuesto, porque si no, claro, no venden. Si no, por ahora no han vendido, pero tienen esta técnica, ¿no?, de marketing muy exitosa, porque ellos subieron esta encuesta a su sitio web, no la publicaron y por suerte un periódico la vio, ¿no? La vio y la jaló, pero ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son y qué onda con esta encuesta? Obvio la subieron antes de las elecciones. Entonces, tenemos por lo menos 2 metodologías nuevas. Una, metodología mixta. 2, utilizar la inteligencia artificial y una nueva manera de muestrear. Y 3, tomar en cuenta las emociones. Y aquí yo me quiero referir a Antoni Gutiérrez Rubí, que es un comunicador político, asesor también. Y él tiene un libro que a mí me encantó, que se llama La gestión de las emociones políticas. Y él habla ahí de es asesor de Claudia Sheinbaum, así me parece, es, ¿verdad? Me parece que sí. Y él habla de la importancia de las emociones en la decisión de voto. Repite el nombre del libro, por favor, Isa. La gestión de las emociones políticas en GEDISA, primera edición en 2018 y acaban de sacar la segunda edición. Y es muy importante cómo acaba el libro, porque dice que cada vez más vamos a tener resultados de las elecciones más alejados de los ejercicios demoscópicos, porque el ser humano es un ser emocional y las emociones tienen cada vez más importancia en nuestras decisiones para votar, ¿no? Es un libro corto que habla justo de la importancia de las emociones en las decisiones de voto. Entonces, como vemos, es un fenómeno muy complejo. Y si no nos acercamos a estas nuevas metodologías y nos quedamos sin cocinar, o sea, en la prehistoria, sin descubrir el fuego siquiera, entonces, claro que las encuestas se van a equivocar y después de las elecciones del próximo año vamos a tener otro mega seminario en que se equivocaron las encuestas, en que no se están actualizando, en que la población cambia. Esto sería mi opinión. Enrique, para comenzar a pelotear aquí con base en lo que nos dice Isabela. Primero, emociones y política, desde hace mucho tiempo, y lo hemos platicado, muchos estudios que tienen que ver con la abstención o con la participación electoral, nos dicen que el elector se basa mucho en las tripas, en las emociones, en lo estomacal, incluso lo que pasó un día antes o un día en la noche o ese día en la mañana, son las emociones. No se fijan tanto en el perfil del candidato, en que si ha tenido cargos o no, acusaciones de corrupción o no, más bien le pesa cómo se sienta ese día. También una cosa interesante, Enrique, que decía Isabela, la inteligencia artificial. Aquí en Gabinete en la Sombra hemos tratado la inteligencia artificial y muchos transversales, muchos temas. La cultura, lo que tiene que ver con la historia, el nearshoring, la relocalización de las cadenas de suministro, con variados temas. Y sin embargo aquí la inteligencia artificial, Enrique, lo que nos dice Isabela de cómo este grupo utilizó ya la inteligencia como parte de su metodología para lanzar varias
varias preguntas, me imagino que en un sentido algorítmico, ¿verdad? Y de selección, sí, eso ¿verdad? es lo que están mencionando, pero no sabemos el algoritmo, por supuesto. Y este libro de este asesor de la doctora Sheinbaum Pardo, que es su asesor, ¿me repites el nombre, por favor? Antoni Gutiérrez Rubí. Antoni Gutiérrez Rubí, que me parece que asesora a la doctora Sheinbaum Pardo, y este libro del cual Isabela me ha platicado mucho, La gestión de las emociones políticas. Enrique, se me hace contundente esa frase que nos menciona Isabela con respecto a ese libro. Cada vez van a estar más alejados de los ejercicios demoscópicos estos resultados que nos están dando con los métodos tradicionales. ¿Cómo ves, Enrique? Bien, muy interesante lo que dice Isabela, Mario, igual lo que comentas. Nuevamente, gracias por la invitación de estar acá en tu programa, de compartir con ustedes la mesa. Yo creo que es delicado lo que comenta Isabela, pero muy cierto. Las encuestas pasaron de ser un mecanismo bueno, tomar las materias, pero principalmente estando en la materia política, pues eran un buen instrumento para ir midiendo los avances a la mejor que tenía una campaña electoral, qué posicionamiento tenía un candidato o candidata, qué era mejor reforzar de acuerdo a las expectativas de los votantes, cuáles eran los temas que más les interesaban, etcétera. Creo que en ese aspecto las encuestas son útiles y además para la cuestión electoral, pues la verdad es que creo que se habían convertido en una buena herramienta para toma de decisiones durante la contienda electoral. Pero desgraciadamente sí, ya yo las veo ya también como la importancia que están teniendo es una importancia que ha desbordado lo que creo que se esperaba o se puede esperar de las encuestas. O sea, para mí sí es complicado el que ahora se decida, por ejemplo, quién va a ser un precandidato o precandidata a la presidencia por medio de encuestas, ¿no? La verdad es que creo que nada es mejor que el voto finalmente ciudadano o de los las firmas de apoyo, ¿no, Enrique? Para manifestar un apoyo real, ¿no? Sí, claro. Porque las encuestas no dejan de ser sospechosas, Mario, como decías. No es solamente quién la pagó, sino quién la hizo y cómo la hicieron, ¿no? Y un tema que a mí me llamó mucho la atención, viendo cómo se hacían algunas encuestas, se les paga a los encuestadores por resolución de cuestionarios. Pero tú pasas en la calle y la verdad es que los pobres encuestadores sufren para que la gente les responda, ¿no? Normalmente vamos con prisa, etcétera, y te dicen, no hagas una encuesta, me permite 5 minutos, no, pues no tengo tiempo. El problema es que ellos les pagan por cuestionario resuelto. Entonces yo vi en algunos casos que están resolviendo los cuestionarios ellos, ¿no? No sé si es algo común, no sé si sea de todas las empresas, desde luego, ni mucho menos quiero generalizar, pero creo que este tipo de cuestiones les da un sesgo de manipulación de las encuestas. Esto que decía Isabel a mí se me hace muy interesante, esto de que los datos se debieran de cocinar después de tenerlos en bruto, porque ahora también los call centers, tú sabes que es un gran negocio para los call centers estar haciendo las encuestas, ¿no? A discreción, llamadas al teléfono, etcétera. Ahora, no necesariamente la respuesta corresponde a lo que realmente siente o va a ser el ciudadano. Una cosa que nos pasó también en el INE es que se hicieron 2 encuestas. Una para saber cuántos mexicanos iban a votar desde el extranjero. Se les cuestionó a migrantes mexicanos o comunidad mexicana en Estados Unidos. Y en 2006 dijeron que iban a votar 4 millones de personas. Obviamente esto desbordaba cualquier presupuesto del IFE en ese entonces para organizar una votación desde el extranjero. Y la verdad es que a la mera hora votaron 36,000. Otra encuesta. Y hay una gran diferencia, 4 millones a 36,000, ¿no? Brutal. Y otra se hizo también para ver cuántas gentes se iban a credencializar en Estados Unidos cuando sacamos la credencial en el extranjero. Igual, fueron más de 2 millones los que dijeron que sí. La hizo el CIDE, además, una institución muy prestigiosa, etcétera, prestigiada. Pero sin embargo fueron igual, nada más poco a poco y hasta ahorita todavía no llegamos todavía al millón, ¿no? Después de algunos años. Entonces creo que la gente puede contestar igual emocionalmente, dice, claro que sí, por supuesto que yo votaría en México, sería un honor, un privilegio, etcétera. Pero a lo mejor no tengo ni credencial de elector.
o no voy a hacer el trámite de la credencial para poder votar, etcétera. Entonces, O el trámite del correo, ¿no? exacto, y creo que se contesta por emoción, también esto que decían de que las emociones desde luego afectan y cambian el voto finalmente el día de la elección. También creo que se responde por emociones a algunas encuestas que pueden ser, por ejemplo, por miedo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si a mí me hablan y dicen, oye, ¿vas a votar o no por la cuarta transformación y yo soy beneficiario de un programa social? Pues a lo mejor por si las dudas digo que sí, ¿no? No vaya a ser que por ahí tenga alguna repercusión, etcétera. Entonces creo que también eso afecta cuando son llamadas telefónicas y no tienen ninguna consecuencia del ciudadano de decir sí o no, etcétera, que pierden esta credibilidad. Ahora, lo que decías, de que las cuestiones, además, siempre dicen los de las encuestas, porque es muy bueno el argumento que tienen de por qué no le atinamos, ¿no? Y dicen, no, bueno, es que era una fotografía de ese momento, pero ya el momento cambió y la fotografía cambia, entonces ya el día de la elección, pues es otra foto. Pues bueno, pues habrá que advertirlo así, ¿no? Para no confundir al electorado. Creo que finalmente las encuestas son valiosas porque atienden el derecho a la información del elector, pero se pueden convertir en un instrumento de desinformación y un arma política que perjudica incluso la participación ciudadana, como el caso del Estado de México, que decían las encuestas, no hombre, ya Morena va a ganar por más de 20 puntos, y la gente a lo mejor se desanimó para ir a votar, porque dijo, no, pues ya la diferencia voy, ¿no? ya está hecha, y a la mera hora no fueron 20, fueron 8, que dicen, bueno, no es tanto, pues sí, sí es mucho, pues son varios millones, eran como un par de millones de votos de diferencia, ¿no? Y si hubieran sido 8 lo que hubiera advertido las encuestas, pues a lo mejor la votación hubiera sido distinta. No lo sabemos, pero sí hay muchas teorías de que desalentó la participación ciudadana. Y ahora, como tú sabes, pues igual ya como un arma política, el presidente acaba de sacar una encuesta en su mañanera en donde dice, pues Morena va arriba con 49% si es que hoy fueran las elecciones, ¿no? Y eso también, bueno, pues ya es un uso político de la encuesta. Curiosamente, algo que le dañó mucho al presidente en el 2006, que fueron las encuestas que decían que él iba ganando y finalmente el resultado electoral fue que no ganó, ahora las está usando a pesar de decir que estaban cuchareadas, etcétera. Ahora parece que le conviene usarlas. No sé, ahí a lo mejor preguntarle a Isabela si hay alguna forma de alterar los resultados vía bots o esto que decías de inteligencia artificial, pero con algoritmos más complicados que contesten no personas, sino que estén contestando máquinas las encuestas, y esto puede dar resultados totalmente diferentes a lo que el ciudadano va a hacer. Bueno, yo creo que aquí Isabela y Enrique lo que nos están señalando puntualmente es que estamos ante el umbral de que para bien y para mal el uso de la tecnología, concretamente la inteligencia artificial, se puede utilizar tanto para resultados más certeros como para también hacer trampas o triquiñuelas y prepararlas, como han sido muchas veces en el manejo de las redes, los trolls y toda esta serie de conceptos de la posmodernidad que se han utilizado para señalar cuando te hacen alguna trampa o quieren sobredimensionar a alguien en las redes sociales. Pero, Isabela, yo me acuerdo, y pareciera que estamos hablando de la época de las cavernas, de aquella encuesta, la primera en la historia moderna de México que hizo Jorge Alcocer, el director de la revista Voz y Voto, que hizo Jorge en 1980, pues que habrá sido 87, 86, donde se hablaba de que el movimiento, bueno, debe haber sido 87, donde el Frente Democrático Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas ganaban en la ciudad, en el entonces Distrito Federal, Ciudad de México también. Uno, por un lado, pues se ve muy lejano esos tiempos, y ahora ya hablando de inteligencia artificial, algoritmos o que te pueden replicar la respuesta a través de la inteligencia artificial. Y también lo que dice Enrique, Isabela, pues la opinión de cada persona a la que le pregunten, pues puede ser directamente proporcional a cualquier beneficio social que específico que reciba, y no solamente en México, en cualquier parte del mundo. ¿Qué opinas de toda esta situación? Bueno, con lo que nos compartía aquí Enrique, pues me vinieron algunas ideas.
En primer lugar, es el problema de los sesgos, ¿no? En este famosa encuesta de los 4 millones, de donde quedaron 36,000, está claro que es un sesgo de aceptabilidad. Y los que trabajamos investigación sabemos que una pregunta así te van a decir, oh, sí, voy a votar porque es mi deber como ciudadano. Por eso yo insisto en lo de cocinar los datos y no hacer las preguntas directas. ¿No? O sea, mínimo se puede hacer un indicador con 4 o 5 variables, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿es beneficiario de algún programa social? Bueno, su respuesta no va a tener la misma ponderación que uno que no es beneficiario. O sea, esta cocina de datos es mínimo hacer indicadores y utilizar teorías de probabilidades, no sacar el 80% en bruto. En cuanto a la posibilidad de falsificar las respuestas, pues lo dijo Enrique, o sea, desde lo que llamamos chocolatear, ¿no? Van a tomar un café los encuestadores y ahí están rellenando los cuestionarios. Lo cual es muy común, ¿tú qué sabes de estas cosas? Sí, es bastante común cuando no tienes una buena paga, pero ojo, porque una encuesta en vivienda se debería levantar en vivienda, no en la calle. O sea, no con la muestra en caída libre, como se llama, sino tocar, o sea, se hace un cálculo, se hace un mapa, se hace un salto de 3, de 4, y de manera estadística, por eso se llama muestra probabilística, se va y se toca a la puerta que toca, ¿no? Si nadie te contesta, saltas 3 y nuevamente. Entonces, si es una encuesta electoral que se haga en la calle, no, bueno, pues mejor le preguntamos a nuestros amigos de Facebook porque tienen la misma credibilidad, ¿no? A lo que me refiero es, si uno quiere falsificar los datos, los va a hacer. Al teléfono, las encuestas telefónicas tenían la crítica que no sabemos realmente quién contesta. En las de vivienda, que se pueden chocolatear los cuestionarios, que sí también se hace. Ahora, las encuestas que se hacen vía internet, nombre, que es el voto, la inteligencia artificial. Las encuestas por Facebook o por Twitter, pues no sabe. Al final tenemos la misma cosa, no sabemos quién nos contesta. Por eso se proponen esta mezcla de metodologías, una metodología mixta con varios indicadores que nos dé muchos más datos de quién contesta, ¿no? Incluyendo sus tendencias emocionales, incluyendo a qué tipo de publicidad reaccionó en el caso del grupo brasileño. Y quiero hacer otro comentario basado en lo que decía Enrique. Realmente, durante una campaña tenemos 2 tipos de encuestas. Las encuestas que son para el cuarto de guerra, que son para el candidato y su equipo, y las encuestas que se están publicando. Entonces, ojo, son insumos distintos, ¿no? Son insumos, más que insumos distintos, me quiero referir a los efectos de la encuesta. Okay. El público, la audiencia, reacciona a las noticias que presentan encuesta. Y en estas noticias se puede dar un efecto de priming o un efecto de framing. Esto depende cómo el periódico presenta la encuesta, porque rara vez solo se estampan los resultados. Isa, regresando, ¿no?, del corte de la pausa comercial, ¿nos explicas estos dos conceptos? Sí, claro que sí. Volvemos en un momento con Enrique e Isabela, no se vayan. Hola, ¿qué tal, amigos de Go.tv? Queremos agradecerles que el día de hoy están aquí entregándonos sus argollitas de aluminio que día con día van recolectando. A nombre de Proyecto Andar, les damos las gracias por esta entrega. Como ustedes saben, en Proyecto Andar, pues recolectamos estas argollitas para llevarlas al centro de reciclaje y con el dinero que nos dan, poder comprar sillas de ruedas, muletas, andaderas y bastones. Al día de hoy ya se han entregado 366 sillas de ruedas, más de 135 bastones y 46 andaderas. Les damos muchas gracias por hacer esta recolección que el día de hoy vienen a entregar. Los animamos a que sigan recolectando para poder seguir ayudando a más personas. Esto es Pensar en el Otro. Muchas gracias y aquí nos seguimos viendo. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños,
Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Bueno, pues aquí la caricatura de nuestro caricaturista, cartonista oficial Fernando Morales. Aquí la serpiente le está diciendo aquí al paisano, ¿no? Acerca de las encuestas. Va ganando fulanito y el paisano nada más está oyendo a ver cómo lo manipulan las encuestas. Aquí en el corte Isabela nos estaba dando unos datos y una panorámica muy interesante. Por favor, Isabela. Sí, a mí me llamó la atención, ¿no?, que no muchos están hablando, o sea, todos vamos sobre quién va a ganar. Bueno, un año es muy difícil saber quién va a ganar. Pero me llamaron dos datos de una encuesta que publica El Financiero el 17 de julio. La primera es el porcentaje de gente que no está interesada en lo que está pasando ahora en todas las giras, que no son no están interesados en los procesos, o sea, no quieren saber nada. Y este porcentaje subió de 46% en junio a 51% en julio. Esto es, somos unos pocos y se llama cámara de eco, porque nosotros hablamos, nosotros nos escuchamos, que nos estamos preguntando quién va delante de las corcholatas y quién va delante de los de enfrente, porque 51%, la mitad de la población, dice, yo no quiero saber nada y no me interesa. Y esto, claro, que está impactando en la confianza que la gente tiene en las encuestas, sobre todo sobre este sobreuso, como decía Enrique, ¿no? Ahora todo se está decidiendo a través de la encuesta. Entonces, la confianza en la encuesta como método de selección del candidato de la 4T estaba en junio en 59%, tenían confianza. Y en julio, solo 48% tenían confianza en la encuesta como método de selección del candidato. A mí estos datos me parecen mucho más interesantes, sobre todo si hablamos de un clima de opinión. Me voy a poner muy didáctica, pero tengo que decir que es un clima de opinión. Son las corrientes o las tendencias de opinión predominantes en la sociedad. Y entonces nosotros solo nos vamos a preguntar... ¿Hacia dónde va el viento? ¿Clima de opinión? ¿Cuáles son las tendencias? No hacia dónde va el viento, ¿cuáles son las corrientes que andan? O sea, no es hacia el norte, hacia el sur. ¿Cuáles son las tendencias? Y en este caso vemos que hay una tendencia a lo que se llama desactivación. Me explico. Las campañas electorales, y ahora estamos en algo muy parecido a una campaña electoral, tienen 4 funciones. Refuerzan creencias previas, activan a los que no tienen interés, convierten, o sea, te cambian de bando, pero un cuarto efecto es que desactivan. Y desactivan muchas, o sea, hay, por ejemplo, en las campañas en Estados Unidos de 92 a 2000, la desactivación fue el segundo efecto de las campañas después del refuerzo. Entonces, lo que no estamos viendo son por lo menos estos 4 efectos que pueden ser también 4 tendencias en el clima de opinión. Entonces, el abuso de las encuestas puede llevar a una desactivación y los datos del Financiero, que en julio 48% de la población tenía confianza, o sea, como hay, no saben la respuesta, como 49% no tenían confianza. Nos indica una polarización nuevamente, ¿no?, que es un tema que se tiene que hablar una y otra vez, y nos indica que la gente empieza a desactivarse. O sea, ese es el gran peligro, que ningún político, o sea, a desactivarse en el sentido de hartarse. Y me regreso entonces a las emociones. Si la gente se va a hartar, es un tipo de sentimiento que puede provocar un voto emocional o abstención.
abstención. Como el ensayo sobre las lucidez de Saramago, ¿no? La gente se harta y simplemente va a abstenerse, no se abstiene sin ir a la urna. Pero estábamos hablando de las noticias, o sea, a lo que yo me refería es que las encuestas publicadas vienen enmarcadas, ¿no? Hay alguien que te presenta los resultados y siempre, o sea, no hay tal objetividad periodística, lo sabemos, es la teoría del framing, siempre vas a tener un cierto marco. El marco cuando se presentan las encuestas, el marco que más se utiliza es el de competencia, ¿no? Del horse race, quién va adelante, quién va atrás. Pero vimos en la comunicación política que el abuso de este marco de competencia también desactiva. O sea, la gente así como, ¿no? Qué flojera ya. Sí. Que me estés diciendo quién Sí. va de Arabella Rayo, Rayo Arabella, como en Don Gato y su pandilla. Y hay otros dos efectos de las encuestas publicadas, además de que puedan desactivar, no solo ellas, sino toda la campaña, ¿no? La encuesta es un instrumento en la campaña, pero tanta noticia, tanta cobertura noticiosa en donde se incluyen las encuestas pueden desactivar. Hay otro efecto que se llama el efecto underdog, que es un efecto que se observa en los votantes que poco se involucran políticamente de votar por el segundo lugar. Y el efecto bandwagon para los votantes nuevamente que poco se involucran en la política para votar por primer lugar. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues 51% de personas no interesadas en las campañas. Entonces, 51% de estas personas pueden tener cualquiera de los tres efectos. Desactivarse, el efecto es underdog, ir a votar por el segundo lugar, o el bandwagon, me subo al tren. Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No lo sabemos. Oye, Enrique, aquí de lo que nos dice Isabela, quiero comentarte un par de puntos. Esta mitad de gente que se abstiene o que no le interesa, pues es coincidente con las cifras globales y recurrentes de hace mucho tiempo de los índices de abstención mundiales, ¿no? Casi el 50% de la gente participa en casi todos los padrones del mundo, con sus variables, a veces más, a veces menos, pero casi 50% de la población mundial en capacidad de votar está desinteresada con respecto al otro 50% que sí vota. El tema de la polarización que nos decía también Isabel, Enrique, pues parece que el mundo está polarizado, ¿no? No es una cosa de México. Si vemos España, vemos Estados Unidos, vemos Brasil a ritmo de samba, ahora Colombia, pues vemos como que está polarizado, o sea, de ese 50% que participa, como que 25 y 20, se divide a su vez en 25 y 25 que están polarizados. Porque realmente a mí lo que me preocupa cuando se habla de esta polarización que se está dando ahora y todo, pero polarización de quién, de un 50%, porque los otros 50 no están ni polarizados, ni impolarizados, están cero polarizados, o sea, es decir, les vale gorro. Pero tienes otros 50% que son los que se polarizan. Eso sí me gustaría que lo pelotearas, Enrique, por favor. Y también estos anuncios que se hacen, no me acuerdo si fue en la época de Clinton o previo a él cuando compitió Bush por primera vez o la última de Reagan. No me acuerdo por los temas de los horarios este-oeste, hora central en Estados Unidos, donde decían, no, ya ganaron en los distritos del este, ya ganó fulanito, ya no salgan a votar. Entonces prohibieron en Estados Unidos que se hicieran esos anuncios y son recientes. En México me parece también, porque durante mucho tiempo, en los 70 años del PRI, muchos decían, pues si el PRI es el que va a ganar. O decían, bueno, pues es cuando no había ni encuestas, ni regulaciones, ni de ningún tipo. No, pues ya ahorita ya ganó el PRI a las 11 de la mañana, ¿para qué vas? O en los estados, como sigue pasando ahora, en las gubernaturas es muy recurrente eso. No, pues ya a las 12 del día ya, en los rumores, ¿no? Radio Pasillo. ¿Qué pasa con todo eso, Enrique? Cuéntanos. Sí, Mario, interesante. Primero, lo que decía Isabela, pues llama mucho la atención este 51% que no está interesado, o sea, ni siquiera, como dices, no es que esté polarizado, no es que esté en contra o a favor de determinar. Ahora, no quiere decir que no va a votar el día de la elección, pero por lo pronto está ajeno o al margen de lo que está pasando. Como dices, estamos muy preocupados en un pequeño círculo de por qué se adelantaron, si son o no actos de campaña o pre-campaña, van a influir al votante, se va a afectar la equidad en la contienda.
Pues la verdad es que somos un porcentaje muy mínimo, yo creo que el que a lo mejor está pensando en esos temas, y la mayor parte de la población pues desde luego está pensando más en los temas de sobrevivencia, ¿no? En su economía, en su seguridad, etcétera, en otras cuestiones que nada tienen que ver. Creo que también esta apatía, digamos, que ahorita se muestra, sí pudiera ser parte de una influencia de que aparentemente ya se sabe quién va a ganar, porque así se nos ha querido vender últimamente de que pues esto ya está decidido y Morena va a ganar la elección del próximo año, ¿no? Eso creo que no ayuda mucho a que la gente realmente se involucre un poquito más en las cosas y simplemente pues están dejando que la cuestión pase, ¿no? Ahora, en el Estado de México, por ejemplo, uno de los daños colaterales yo creo que tuvieron este tipo de ejercicios es que la participación bajó a 47%. Es una participación muy baja. Para el estado con mayor padrón electoral, que se había dicho 12 millones de personas que estaban en el padrón electoral, pues esperaba una votación de por lo menos 7, 8 millones, ¿no? Y la verdad es que a la mera hora no llegó ni al 50% del padrón. Entonces, no creo que en la elección presidencial tengamos estos números. Yo creo que sí vamos a tener una participación mayor. En 2018 tuvimos 65% aproximadamente de participación. Casi en una presidencial es el promedio que se tiene. Yo pensaría que se va a tener algo similar ahora. Estaríamos hablando de pues, unos 54 millones de votantes, ¿no? Que pueden acudir a las urnas el 2 de junio del próximo año. Por eso es que no está decidido, porque debemos de recordar que donde sí está polarizado, digamos este otro 50%, pues existe un voto duro por parte de las dos fuerzas, ¿no? Un voto duro a lo mejor un poco más grande de Morena, o más grande de lo que tenía antes, pero también un voto duro del PAN, del PRI, etcétera, de los otros partidos, que a lo mejor juntos no llegan ni a la mitad de lo que se espera de la votación del próximo año. O sea, yo pensaría en un voto duro tradicional de Morena de unos 15 millones de votos, que es lo que ha tenido López Obrador fuera del 18, y un voto duro de la oposición a lo mejor que andará como por 10, 12 millones de votos de manera igual consistente. ¿A quién hay que convencer entonces? Dicen los expertos en mercadotecnia política. Bueno, pues a este voto blando que le llaman, ¿no? A estos indecisos supuestamente. Pero estos indecisos son justamente los que la encuesta no está captando ni podrá captar. Desde mi punto de vista, salvo su mejor opinión, creo que son justamente este gran porcentaje del electorado que sí vive de las emociones de lo que puede pasar la última semana antes de la elección, de los escándalos que van a salir cerca del día de la elección. Recordarás lo que pasó en España en otras elecciones pasadas, que una bomba en el metro de Atocha en Madrid cambió la cuestión totalmente al día siguiente de la votación. Oye, Enrique, ¿pero fue la bomba o fue porque el Partido Popular de Aznar quiso echarle la culpa a la ETA cuando en realidad había sido el extremismo musulmán el que lo había echado? Creo que lo que varió ahí el tema no fue tanto la bomba en el tren de Atocha, en la estación de Atocha, sino creo que más bien la intencionalidad del Partido Popular de Aznar de quererle echar la culpa a la ETA cuando no fue la ETA, y el electorado español se dio cuenta de la triquiñuela, ¿no? Es probable, pero finalmente sí fue un acontecimiento de un día anterior a la elección que cambió aparentemente los números de la votación. Sí, claro. Y recordarás también en el ejercicio que se hizo en Colombia justamente para otorgar la amnistía a la guerrilla. Igual se pensaba que iba a ganar el sí, ¿no? Y el presidente lo promovió en ese tiempo, el presidente de Colombia, etcétera, porque las encuestas decían que iba a ganar el sí y finalmente ganó el no. ¿Por qué? Porque los jóvenes salieron a votar, etcétera. Entonces, creo que también debemos por eso de tener mucho cuidado con las encuestas y lo que nos van a decir de aquí en adelante. Ayer ya hubo un artículo de Diego Fernández de Ceballos que se llama Cuidado con las encuestas. Y yo creo que va a haber una temática de aquí en adelante a tratar de debilitar lo que están diciendo las encuestas. A lo mejor por estrategia política también, a lo mejor porque realmente hay una preocupación de lo que se está haciendo con estas encuestas, pero yo creo que finalmente sí van a estar torpedeadas
de aquí en adelante y muy vigiladas para que se hagan, como dice Isabela, de una forma más profesional. Tenemos poca legislación al respecto. Sí fue una preocupación en el 2014, en la reforma electoral última, en donde se regulan las encuestas, pero durante el tiempo del proceso electoral, o sea, ahorita no están reguladas. Y ahí le tienen que entregar al INE la metodología, quiénes hicieron las personas, cuáles son las personas responsables, cuánto costó la encuesta y publicar sus resultados en las páginas de las autoridades electorales. O sea, de alguna forma se trató de regular así a las encuestas. Encorsetarlas, ¿no? O débil, procesarlas, Sí. y que asumieran responsabilidad las empresas que están haciendo esto, ¿no? Y que se quedara la evidencia en la página del INE. Y a ver si se juega su credibilidad, ¿no, Enrique? También, porque también eso es inversamente proporcional a su credibilidad para ser contratadas como tal o bien leídas como tales, ¿no? Así es, aunque de todos modos no tenemos tantas empresas y siguen siendo las mismas desde hace 10 años, ¿no? O sea, le atinen o no le atinen, siempre hay la posibilidad de permanecer en el mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto se va a tener que volver a analizar desde mi punto de vista y procurar que por lo menos sí se cocinen, como decía Isabel, estos resultados para poder confiar más. Sí es también alarmante que 48% no confía en la encuesta, cuando de ahí va a salir el precandidato del hoy partido en el gobierno y probablemente mejor posicionado de acuerdo a las encuestas. Sí es preocupante porque quien quede en segundo lugar o en tercero, pues ya tendrá elementos para impugnar los resultados de esta encuesta. Recordarás que la encuesta llegaba a ser tan importante que el presidente actual del partido de Morena, pues fue designado por encuesta. No se pudieron poner de acuerdo, hubo una serie de instrucciones del Tribunal Electoral y finalmente dijeron, bueno, pues que el INE haga las encuestas y de ahí salga el líder del partido. Entonces, bueno, ya parece ser también como el plan C de cuando las cosas se complican, ¿no? La encuesta viene siendo Resuelve. Una salida, ¿no? Uh-huh. Así es. Yo quiero hacerles dos preguntas, consideraciones, apreciaciones, comentarios a Isabela y Enrique ya en el tramo final del programa. Isabela y Enrique, primero Isabela, obviamente. Isabela, es mejor viajar con esperanza que llegar, como diría por ahí un filósofo japonés, porque pues parece que más que el resultado electoral y de lo que significa para la democracia mexicana, pues parece que todos estamos entretenidos como si fuera un juego orwelliano, ¿no? Estamos entretenidos en que la encuesta, a quién favoreció, a quién no favoreció, quién hizo la encuesta, qué dijo, los dimes y diretes, es decir, pues sabemos que es parte del cotilleo político todo esto. Pero a veces siento que le estamos dando mucho más importancia a eso que a lo principal. Y segundo también, Isabela y Enrique, la eterna búsqueda de la bala de plata. Antes del 2018 me reuní yo con mucha gente, expertos en estrategias político-electorales, encuestas, y decían, es que la bala de plata que va a detener a López Obrador, como aquella cállate chachalaca, que a mi juicio son temas luego sobredimensionados, pero bueno, la eterna búsqueda de la bala de plata. No se buscará ahora, Isabela y Enrique, hacer de las encuestas o de estos sondeos balas de plata. De pronto, Xóchitl se disparó en 24 horas y ya está posicionada y ya no importa lo que pase con Krill, ni con Beatriz Paredes, ni con De la Madrid, y ya está posicionada en 48 horas y boom, y sale la bala de plata y la encuesta es la que recubre la plata de la bala. ¿Cómo ves, Isabel? Pues yo voy con la segunda pregunta. Yo regreso a este concepto de clima de opinión, porque justo lo que me estás diciendo describe una de las tendencias en el clima de opinión, y es nos agarramos de una encuesta y entonces vamos a decir ya Xóchitl es la mera mera. Pero además es toda una estrategia política, ¿no? Es como ahora sí, como en el juego, pues tú tienes que echarle porras a tu equipo. Entonces, lo que estamos viendo es echar porras cada quien a su candidato y
pues uno de los argumentos es la encuesta. Lástima que solo la encuesta, por eso lástima que no tenemos o no se usan otro tipo de métodos para consultar este clima de opinión pública, y solo vamos con la encuesta porque le estamos haciendo mal a un instrumento muy valioso. Claro. Insisto, no es el único argumento que Xochitl tenga 40% a 8 meses antes de la elección. O sea, hay muchos más argumentos. Y como vemos, 50% no está interesado, ¿no? Y en cuanto a la primera pregunta, pues como creo que esa es una cosa más jesuita, que dicen que la vida es el camino, ¿no? Caminar hacia el horizonte. O el camino a Ítaca, ¿no? Exacto. También, si lo quieres ver en términos de Ulises. Uh-huh. Enrique, la misma bala de plata, es mejor viajar con esperanza que llegar, y camino a Ítaca, y la bala de plata, la búsqueda eterna de con esta vamos a derrotar al que va arriba y el que está así y el que quiere el régimen y quiere la 4T, se me hace de una grandilocuencia más bien de marketing. ¿Cómo ves, Quique? Sí, la verdad es que parece medio increíble que en tan poco tiempo Xochitl se haya posicionado tan rápido y tan arriba, ¿no? Pero finalmente coincido, a lo mejor puede ser una cuestión de mercadotecnia electoral, de decir, bueno, ella es, ¿no? Ella es quien estábamos esperando, ella es la que puede llevar la voz de la oposición, etcétera. Y como comparte ciertas cosas, digamos, parecidas al discurso de la Cuarta Transformación, pues pudiera ser que esté jalando a lo mejor una parte de ese nicho que tenía aparentemente muy cooptado Morena, ¿no? Yo creo que es una estrategia de mercadotecnia. O sea, primero la posicionamos. Una de las cosas que ha perjudicado desde mi punto de vista, también creo que ya lo hemos comentado, es que los spots publicitarios en radio y televisión de las campañas electorales, precampañas, etcétera, son de 20 segundos en el espacio. Entonces, cuando se hizo la reforma en 2007, se dijo, bueno, ¿cómo le hacemos para hacer política en 20 segundos en un spot? Cosa que es muy complicada. Y entonces recurrieron a los mercadólogos comerciales. Y últimamente los que hacen las estrategias o hicieron estrategias de campaña, las hacen igual que hacen un anuncio de jabón, ¿no? Nuevo. Entonces dicen, primero posiciónate, tu nombre. Es importante tu nombre, que se conozca, etcétera. Luego ya ver cómo vas con el segundo lugar para golpear. Y prácticamente todas las estrategias han sido por eso las campañas negras, etcétera. 0 propuestas y más golpeteo. Porque viene de esta situación de la mercadotecnia comercial, de pegarle al jabón que va en segundo lugar. Entonces yo creo que ahorita la estrategia, pues tanto de Xochitl como yo diría un poco también de las corcholatas, pues es darse a conocer sin el manto protector de ser secretario de Estado, jefe de gobierno, etcétera, ¿no? Que no es tan fácil, como decía, estuvieron escuchando esto de los 300 líderes mexicanos que sacaron ya su lista, y dice, bueno, incorporamos también a personas que ahorita no tienen ningún cargo, pero que aspiran a ser candidatos a la presidencia, claro, pues las corcholatas, Xochitl, Santiago, etcétera. Entonces creo que eso también. Ahorita tenemos mucho ruido, mucha cuestión que preguntar, que encuestar. Curiosamente me imagino que cuando a la gente le pregunta, no sé, después de ver estos datos que nos da Isabela, si van a apoyar o no por decirte algo, no sé, Enrique de la Madrid, pues seguramente no muchos lo ubican, ¿no? O sea, si 51% no están interesados, pues yo creo que difícilmente van a ubicar a todos los aspirantes de la oposición y también a los aspirantes de Morena y sus aliados. Digo, Fernández Noroña ha hecho mucho ruido, pero realmente no creo que lo conozcan mucho, ¿no? Y mucho menos a Manuel Velasco. Entonces, bueno, el darse a conocer creo que es ahorita lo importante, y están recurriendo a todo. Y esto de vivir con la esperanza, pues yo creo que eso es lo que se vende, ¿no? En materia electoral, en materia política, más que te voy a dar resultados, te va a dar la esperanza de que puedo tener, a lo mejor, quizá buenos resultados. Exacto, ten fe y a lo mejor lo logro. Bueno, un comentario final de 1 minuto, por favor, Isabel, y luego Enrique.
Un minuto nada más, Isa. Bueno, regresando al título del programa, ¿no? Yo dije, es como titular de nota roja. Las encuestas pueden desinformar como cualquier otra noticia, como cualquier otra campaña negra, ¿no? Lo que yo veo como preocupante son aquí algunos aspectos. Uno, que no estamos evolucionando en la metodología. Tenemos la misma metodología desde la primera encuesta, o sea, se reportan los resultados de la pregunta, la frecuencia simple. No hay métodos de análisis más complicados que sí existen. Y en segundo lugar, sí me preocupa este sobreuso de las encuestas porque las van a desprestigiar. Si de por sí después de cada elección quedan desprestigiadas, ¿no? Porque también la gente acuden como al globo de ¿cómo se llama? Como el de la adivinanza, ¿no? Dime quién va a ganar. Pues tampoco sirven para esto, son tendencia, tienen margen de error. Entonces a mí sí me preocupa que desde un año antes empezamos con encuestas y las vamos a desprestigiar. Ya nos vamos a tener que ir. Le agradezco mucho, Enrique, Isabela, brillantes como siempre. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte. Gracias.